Después de mucho tiempo finalmente se ha estrenado Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, una apuesta bastante interesante por parte de Marvel que muchas veces no le ha funcionado cuando intenta hacer este tipo de cosas, pero que últimamente parece que va por un buen camino a la hora de escuchar a sus creativos, sus directores y sobre todo a sus escritores. Aunque haya salido un buen experimento de Los Cuatro Fantásticos a cargo de Matt Shakman, el showrunner, escritor y director de la serie WandaVision, la verdad es que repite mucho de los errores que tiene esta misma serie. Pues si recordamos, WandaVision realmente es una serie muy interesante que tenía conceptos e ideas bastante originales. El mayor problema que tenía esta serie es que cuando hacía el cambio de una serie que proponía nuevas cosas a ser un producto más de Marvel, es cuando perdía todo el interés y todo el encanto que le había costado recaudar. A ver, no vamos a ser ingenuos, los Cuatro Fantásticos tampoco habían tenido unas buenas películas del todo realmente. Películas que principalmente hoy en día están más bañadas por la nostalgia de aquellas que las vimos cuando éramos niños que realmente de buenas proposiciones que tenían en su momento. Porque si bien hubo buenas intenciones en más de una, la verdad es que se notaba mucho que el estudio solamente las quería para aprovechar el boom del género de superhéroes que habían conseguido películas como los X-Men o el Spider-Man de Sam Raimi, y con la versión de 2014 el efecto que había conseguido películas como El Caballero de la Noche e inclusive el mismo UCM, un experimento que del todo no funcionó y que de paso terminó arruinando la carrera de su director. Entonces, ¿qué decidieron hacer finalmente con esta película? Pues tomaron una decisión bastante correcta. Al igual que por ejemplo Spider-Man No Way Home y el Superman de James Gunn, deciden saltarse la historia de origen. ¿Por qué? Es muy sencillo, ya todo el mundo sabemos cómo empieza el origen de estos héroes. Y para aquellos que no lo sepan y vayan a ver por primera vez una peli de los Cuatro Fantásticos con esta, la verdad es que la peli se esfuerza por explicarte cómo empezó todo este desmadre. Otro punto que tiene a favor la película es que no necesitas tarea, entre comillas, para poder disfrutar y ver esta película, pues al ser su universo completamente separado de todo lo demás, puedes disfrutar de principio a fin sin haber visto ninguna otra película de esta fase de Marvel, o por ejemplo, ninguna otra película del UCM. Los actores lo hacen fenomenal, pues era necesaria tener una química entre los cuatro personajes, lo cual de por sí ya era una tarea difícil para el cast. No significa solamente que necesites que Richard tenga una química con Sue, sino que necesitas que Sue tenga una química con Johnny, que Johnny tenga una química con la Mole, y así sucesivamente para que los cuatro funcionen y se sientan de manera bastante orgánica. Y la verdad es que el cast lo consigue de maravilla. Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Evan McGregor Moss y por supuesto Pedro Pascal logran que desde el primer momento en el que los cuatro aparecen en pantalla parezca que han vivido toda una vida juntos. Y eso es uno de los principales puntos positivos que tiene la película, porque a pesar de que la película tiene bastantes errores dentro de la misma, la química que hay de estos personajes y lo que hay detrás de estas interacciones son lo suficientemente fuertes como para que se te pase por largo todo lo que estás viendo en pantalla. Esto ya lo conseguía, por ejemplo, Fórmula 1, en donde Brad Pitt tenía tanto carisma que daba para repartir y poder opacar un poco los errores de guión que tenía la película. Y aquí pasa exactamente lo mismo, pero repartido entre los cuatro protagonistas, aunque es verdad de que la película se balancea un poco más a favor de Sue como protagonista principal. Y ya lo digo, aunque los cuatro personajes tengan mucho carisma entre ellos mismos, también no hay que dejar de lado que, por ejemplo, al darle más evolución a personajes como Johnny o inclusive al personaje de Sue, es verdad de que deja un poco relegado a los otros personajes, en este caso siendo el más afectado el propio Reed Richards, que parece delegado un poco más a simplemente ser el personaje de las ideas brillantes y no tanto a intentar ser el líder de este equipo. Esto tampoco es una queja, no del todo, porque de nuevo todo lo bien que hace lo hace de maravilla, y lo mal que hace tampoco es lo suficientemente fuerte o impactante como para poder opacar todo lo correcto. Entre lo malo que hace, por ejemplo, es un CGI que no es del todo funcional. Hay momentos en donde Galactus funciona, en donde no funciona del todo. Hay momentos en donde los poderes se ven de maravilla y otros en donde se ven un poco chafas. Pero sobre todo, y esto no creo que sea un spoiler para absolutamente nadie, a mí lo que más me sacó de la película es tener un bebé en CGI que en todo momento se ve falso y en todo momento me sacaba por completo porque parecía que cuerpo y cabeza no pertenecían a la misma persona. Otra cosa que hace bastante bien, Galactus, de la única adaptación que habíamos tenido de este personaje había sido en la película de 2007, si mal no me acuerdo, película que ya de por sí tenía varios errores teniendo y que simplemente reemplazaba a Galactus de un ser celestial a una nube extraña que solamente devoraba mundos. Aquí tenemos una versión mucho más apegada al cómic, aún teniendo sus peros, pero aún así siendo una versión bastante disfrutable. Obviamente tenemos un personaje interpretado por Ralph Ineson, el cual de por sí ya tiene una voz bastante grave y que nos sorprendía a todos con películas como por ejemplo El Caballero Verde, y que ahora
ahora simplemente lo que hace es darle esta voz a una presencia maravillosa. Si ya había hecho un buen trabajo Chloe Zhao con los Celestiales, Matt Shakman hace un trabajo fenomenal para que Galactus se vea como una amenaza bastante potente. Otra cosa que hace bastante bien es la banda sonora de la película. La banda sonora me fascina. Y si ya teníamos un tema pegadizo desde los trailers, lo único que hace la película es expandir esto, que hace bastante bien Michael Giacchino, para que tengamos una canción icónica para los personajes más icónicos de Marvel. Bastante divertido que era necesaria 4 películas para que al fin saliera una buena película de los Cuatro Fantásticos. Y por ejemplo, también, ya mencioné la parte de los efectos, pero quiero recalcar algo que me gustó mucho, y es ver los efectos del Señor Fantástico en pantalla grande, porque recordemos que desde la serie de Mrs. Marvel se había dicho que no tenía los poderes del cómic, que era básicamente los mismos, el poder estirar su cuerpo, porque a palabras de Kevin Feige no se veía realista y no se veía bien en pantalla estos poderes. Posiblemente lo hicieron para tener un diferenciador más claro entre Mrs. Marvel y el Señor Fantástico, que era una película que en ese momento ya estaba en desarrollo, pero aún así simplemente la muestra, al mismo tiempo que ya lo hizo en la adaptación live action de One Piece, de que estos poderes pueden funcionar en pantalla grande y funcionan bastante bien y son bastante entretenidos de ver. ¿La película es perfecta? No, ni de chiste. La película tiene muchos errores, pero es suficientemente entretenida. Es funcional y ya. Tan funcional como era Superman y tan funcional como lo han sido las últimas pelis, como por ejemplo Thunderbolts. Internet se va a llenar mucho de palabras como esta es la mejor película de Marvel desde Endgame. Y la verdad es que no, porque en teoría sería saltarnos películas como por ejemplo Guardianes 3, que se me viene a la cabeza, que son bastante mejores que lo que hace aquí esta película. Matt Shakman me parece un buen director. Ya me parece un buen director con lo que saca en WandaVision, pues esta serie tenía momentos interesantes detrás de la misma, pero como ya lo mencioné, fallaba mucho en otras características, como por ejemplo cuando pasaba a ser un proyecto bastante genérico de Marvel. Aquí Matt Shakman no comete estos mismos errores. Tal vez un poco sí en la parte final, tal vez sí un poco en el tercer acto, pero tampoco es tan grave y tampoco es tan fuerte los errores que comete. Por lo tanto, la película funciona bastante bien. Repito, ¿es la película perfecta? No, pero es la película que necesitaban los Cuatro Fantásticos desde hace un montón. Algo que sí tengo que decir que tal vez es, no sé si es tan negativo de la película, pero por lo menos a mí sí me afectó bastante, es el hecho de que, por ejemplo, yo en esta parte dramática rumbo al final de la película no me pude creer mucho por las mismas confirmaciones que ya había hecho Marvel en el pasado. Esto lo intento decir de la manera más críptica para no intentar dar spoilers. Pero de nuevo, esto no sé si es más mi culpa o la culpa del mismo Marvel por confirmar ciertas cosas. Es como cuando, por ejemplo, confirmaron todo el elenco para Endgame, todo el elenco de Thunderbolts, menos a Taskmaster. Por lo tanto, ya podríamos descartar un poco quién iba a morir en esa película, o quién no iba a sobrevivir en esa película. Pero ya que estamos hablando de Endgame y se ha reportado mucho de que el rodaje de esta película está siendo un desastre, también es que se nota un montón que hay un desastre detrás de los Cuatro Fantásticos. Pero es verdad de que logran tener un desastre más controlado, como por ejemplo lo hace Helio, de que logran mantener todas las incongruencias que ocurrieron detrás de cámaras para que al final el producto no se sienta tan afectado por todos los parches. Al final como 5 personas pasaron por el guión de esta película y aunque se nota mucho que hay diferentes ideas, la verdad es que toda la película funciona bastante bien. Parchado no, la película funciona bastante bien, en donde todas las otras subtramas funcionan de maravilla para que todo se alimente de manera retroactiva. Y por supuesto que la gran mayoría de la película se trate simplemente de un plan o de idear un plan para salvar esta tierra me parece increíble, porque solamente haces que la amenaza de Galactus se sienta más real. Pero si tú ya viste los Cuatro Fantásticos primeros pasos, coméntame qué te pareció en los comentarios. Y sin nada más que agregar, creo que esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, den like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. ¿Qué les pareció este video? Intenté cambiar un poco la fórmula, un poco porque la cámara murió, pero vamos a ver qué pasa. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.